Entonces, vamos con el planteamiento del presidente Abinader. El presidente Abinader dice, vamos a ver si conseguimos textualmente lo que él dice, aunque sé lo que dijo, pero vamos a ver si lo conseguimos textualmente. Porque ustedes recuerdan el comentario que hice la semana pasada, donde hablaba de los tiempos para estos expedientes y una serie de cosas que se interponían. Entonces, la respuesta del presidente ha sido esta. Dice lo siguiente el presidente: ningún evento, absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de la lucha contra la corrupción y cero tolerancia. Escuchen bien, dice el presidente, cero tolerancia a prácticas corruptas. ¿Qué es lo que probablemente más motivó al presidente a producir esta respuesta? Bueno, el que entre los elementos de la exposición que hice ese día estaba el momento político y las circunstancias que manejaba el presidente Abinader. Él está descartando que esas circunstancias políticas vayan a trastocar el tema de la corrupción. Bueno, yo respeto esa visión, eso que ha planteado el presidente, pero dudo mucho que el momento político que vivimos se ausente de nada de lo que ocurra en este país durante este y el próximo año. Es decir, todo estará matizado y está matizado por el tema político. Recuerden que yo decía, bueno, cuando yo hice el comentario, y estoy absolutamente convencido que esa es una respuesta a ese comentario, cuando hice el comentario, todo el mundo sabe que estaba montada, todo el mundo sabe, no puedo decir que todo el mundo, pero sí la gente que maneja información sabe que estaba montada toda la parafernalia para lo que se ha denominado como el expediente más grande, que toda esa parafernalia, vehículos, todos los dispositivos estaban ya activados. Y entonces ahí advertíamos que eso podía ocurrir, pero que habían una serie de cosas que planteaban entre los actores tiempos distintos. Que una cosa eran los tiempos del fiscal que está llevando esos procesos, que otra cosa eran los tiempos de la procuradora y que otra cosa eran los tiempos del presidente, que incluso tenía un discurso pendiente. Pero más que el discurso pendiente, tiene una reelección pendiente. Más que su discurso, tiene una reelección pendiente. Y en esa reelección, él juega dos cosas. Y es él que juega dos cosas. Porque ustedes saben qué es lo que es el poder. El poder no es otra cosa que llevar a los otros a actuar en función de tus propósitos. Ese es el poder. Eso es el poder, es decir, eso es el poder, llevar a los otros a actuar en función de tus propósitos. Entonces, el presidente Abinader, en esa meta de la reelección, ella es posible en un acuerdo del desacuerdo. Es posible sin trauma. En un acuerdo del desacuerdo, es decir, evitando que haya alianza entre las principales fuerzas y que tratando de que todas concurran por sí a un proceso.
Si el presidente estimula lo contrario, si el poder estimula lo contrario, porque el poder es eso. El poder es eso. Si el poder estimula lo contrario, evidentemente que el presidente se puede reelegir, pero las cosas se ponen más difíciles. Hasta pudiera no reelegirse. Hasta pudiera no reelegirse. Entonces, ese elemento, olvídese que en todo lo que se haga, va a estar pesando, porque se trata de política dentro de una democracia donde en definitiva tú necesitas el aval de un voto mayoritario y que los otros no se constituyan en una amenaza real. Entonces, esa es la parte, digamos, macro. Pero ustedes vieron que en realidad lo que estaba montado se pospuso o se llevaron a cabo las acciones judiciales que estaban ya todas montadas. No se llevaron a cabo, por algo no se llevaron a cabo. Mañana se llevarán a cabo. Lo dudo, tal vez ya después de la semana que viene, porque ya todo el escenario conduce hacia el 27 de febrero y hacia la rendición de cuentas del 27 de febrero. Entonces, es evidente que ahí impactaron algunas cosas. No sé si la propia situación que se ha dado con ese expediente, porque ahora resulta que el expediente no es en términos reales lo que se está planteando. Acuérdense que de lo que estábamos hablando es de que el Ministerio Público tiene una hipótesis que habla de unos 17,000 millones de pesos que supuestamente se habrían pagado o se habrían mal pagado en propiedades que el Estado incautó o declaró de utilidad pública y propiedades que el Estado tiene en su poder, que la Constitución obliga al Estado a pagarla y que eso viene ocurriendo. Hay propiedades de esas que fueron declaradas de utilidad pública y tomadas por el Estado de la época de Trujillo, de la época de Balaguer, de la época de otros gobiernos. Y ese era el tema, ¿no? Y sobre ese tema decíamos, bueno, hay una sobreestimación porque ahí cuando se ven los pagos alcanzan 12,000 millones. En esos casos se había alegado que había irregularidad porque el Estado no había podido traspasarse los títulos. Después resulta que antes de que el expediente esté sometido, no hay un solo título que tenga objeción para ser traspasado a nombre del Estado. Es decir, que no se puede alegar irregularidad en eso, en esa parte. Entonces, ¿qué otras cosas? Está el hecho de que todo lo que se ha montado en base a un informe apócrifo, un informe inexistente, que hay por lo menos 4 memorándum de la Contraloría diciendo que ese informe no existía, que no es oficial. Y en base a y ese documento, que administrativamente no era un informe, se le dio carácter oficial y en base a eso se encaminaron una serie de procesos que están sujetos después a ser, digamos, anulados. Aunque después apareció un documento antedactado donde se pretendía decir otra cosa, ya se había aprobado en tribunales, etcétera, que el informe como tal no existía, no había sido emitido y no le había sido comunicado a las partes, que era un apócrifo, el informe, hasta el extremo de que más recientemente el presidente de la Cámara de Cuentas ha dicho que la auditoría en cuestión anda en un 60%. ¿Qué quiere decir que la auditoría en cuestión anda en un 60%? Que no está hecha. Y si la auditoría no está hecha, ¿en base a qué es que se está actuando? O se actúa primero y se manda a hacer la auditoría, mira, tiene que traerme esto, aquello. No, se supone que lo que debió motivar la acción fue la auditoría no está hecha. Hay una serie de cuestiones, pero
que resulta que el asunto no se queda ahí. Como ha sucedido eso con ese caso, el caso ha ido buscando otra vuelta, y se ha convertido en una mezcla de maco con cacata. Porque informábamos, y eso lo han dicho otros también, de que hay apalabreadas unas negociaciones por unos 2.100 millones de pesos de devoluciones o despagos que algunos harían al Estado. Pero la noticia es que eso no es por ese caso. La totalidad no es por ese caso. Que no es por ese caso, que resulta que han juntado varios casos, que yo no sé después cómo se podrá justificar que se junten cosas que no hacen esquina. Porque cuando usted va y entonces indaga y dice, ¿por qué está este señor y este señor? Bueno, lo que este señor se está comprometiendo a aportar al Estado, lo que le están hablando es de un tema de unos cobros en casinos. De unos cobros en casinos, de unos cobros por juegos de azar. De unos cobros que se hacían por juegos de azar. Y ahí relaciona al Ministerio de Hacienda, y entonces este señor supuestamente era que llevaba a cabo esa actividad. A ese señor está haciendo devoluciones, ¿verdad? Porque no quiere enfrentar un expediente por esa naturaleza, pero a ese señor lo están ligando con el otro expediente que no tiene nada que ver con eso, pero está en el grupo de eso. Hay otro señor ahí. Pero espera acá, ¿por cuál es el caso de este señor? Ah, no, este señor es una deuda administrativa de la OISOE. Por ahí es que él está, tiene apalabreada una devolución. Bueno, ¿y qué tiene que ver una deuda administrativa? ¿Qué tiene que ver un tema de casino con el tema actual? Ah, no. Es que si se le quitan esas cosas, lo otro se cae. Sobre todo después que se ha creado el bulto de que es una cuestión grandísima que se hizo de manera irregular. No. Entonces, ahora tenemos que no es un expediente, que son 3. Para que la cuestión se declare de manera compleja, y ya veremos qué pasa después en el proceso. En todo esto, los tiempos políticos influyen. Los tiempos políticos influyen. Y esos tiempos políticos marcan indiscutiblemente una situación que se va colocando distinta. Cambio y fuera.